Hola compañeros, buenas tardes. A mí me tocó presentar como primer subtema el método estático relativo rápido. El método estático relativo rápido es una variante del método estático relativo estándar. Por ello es que tienen cierta similitud en alguna de sus características. Una de las características esenciales de este método es que este método utiliza un algoritmo para la resolución estadística de las ambigüedades. El método estático relativo rápido presenta una serie de ventajas que nos ayudan a trabajar más rápido. Debido a ello es que reducen los periodos de observación de 5 hasta 10 minutos. Esto genera rapidez, sencillez y eficacia. Ya presentamos las ventajas del método estático relativo rápido. Ahora les voy a decir cuáles son las limitaciones o la desventaja que presenta este método. Dice que las distancias no deben ser mayores a 20 kilómetros, debido a que se podría perder información. El método estático relativo rápido es una variante del método estático relativo estándar. Por ello es que tienen cierta similitud en alguna de sus características. Una de las características esenciales de este método es que este método utiliza un algoritmo para la resolución estadística de las ambigüedades. El siguiente subtema a explicar es el método cinemático relativo. Para el método cinemático relativo es necesario considerar y entender en qué se basa el proceso. Para ello, en el documento que he investigado, nos da un ejemplo. Dice que si se desea hacer, por ejemplo, un levantamiento de una carretera y actualizar la cartografía, es necesario considerar que se deben de contar con dos bases, una estática y una movible. La estática como tal, pues la podemos poner al principio de. Eh, a lo que se refiere es que la segunda base llamada movible se puede desplazar a cierta trayectoria, mas sin embargo, si nosotros queremos que siga y siga midiendo, pues que será casi imposible que no tenga errores porque, como ya lo habíamos visto anteriormente, no puedes estar distanciado a más de 20 kilómetros. Lo que hace esto es crear un algoritmo y estadísticas que nos permitan tener un menor error. A este método se le llama on the fly y tiene las siglas OTF. El método cinemático relativo puede llegar a presentar ciertas ventajas al momento de utilizarla. Una de ellas es la distancia y la precisión que ella maneja. Dice que puede llegar a ser hasta de unos 10 centímetros e incluso mejor en mejores condiciones, por ejemplo en la configuración del satélite. Para una correcta aplicación del método es necesario considerar que tiene dos etapas. Una de ellas es el paso 1 o modo stop, como normalmente se le llama, que dice que es la inicialización estática del receptor móvil. La segunda etapa de este método es el método del movimiento o modo movimiento. Lo que hace la máquina primero es resolver las ambigüedades existentes en el lugar. Lo segundo que hace es seguir por lo menos a 4 satélites. Esto es indispensable, no tienen que ser menos. Y por último, registra los datos. El método cinemático relativo tiene una serie de características muy particulares. Una de ellas es que el levantamiento debe ser continuo. También dice que requiere planeación minuciosa, debido a que siempre tienen que estar siguiendo por lo menos a 4 satélites. Esto hace que el planeamiento sea aún más minucioso y que siempre se cuente con estos satélites antes mencionados. De lo contrario, el método no funciona. Dice que es apto para áreas abiertas, áreas verdes, lugares de terreno poco poblados, entre otros lugares. Una de las cosas más importantes y lo que me llamó la atención es que dice que necesitamos la inicialización del sistema de 5 a 10 minutos para poder resolver las ambigüedades que existen en el terreno. El siguiente tema a presentar es el llamado cinemática en tiempo real de fase, también conocido como RTK. Actualmente existen equipos muy avanzados tecnológicamente para brindarnos un levantamiento muy preciso, pero estos requieren de cierto tiempo, algunos son muy minuciosos para realizar, pero en este caso el RTK presenta
una característica muy importante, pues es el equipo que proporciona mayor eficacia, versatilidad, precisión y rendimiento para todo tipo de trabajos topográficos. El procesamiento de las observaciones puede ser realizado por medio de un software post-proceso, previo a la inserción de los datos de observación. Esto permite que sea realizado de forma inmediata y que a la recepción lleguen las observaciones. Debe ser efectuado por la unidad de control, obteniendo así de esta manera los datos en tiempo real. Como anteriormente lo habíamos dicho, este método es sumamente eficaz y fácil de hacer. Esto supone una gran ventaja, ya que todo el tiempo que se invierte en insertar, tratar, checar y procesar la información se omite y nos vamos directamente a las actividades posteriores a este levantamiento. Anteriormente habíamos dicho que este método es muy rápido de realizar, pero también presenta una serie de inconvenientes de mayor o menor grado dependiendo del tipo de trabajo que estemos realizando. Vamos a mencionar algunos de ellos y vamos a ir nombrándolos de manera muy rápida. Uno de los inconvenientes que presenta es en la limitación del radio módem de emisión de transmisión de datos. Por ejemplo, un equipo que funciona a 0.5 watts está limitado a no menos de 7 a 8 kilómetros a la redonda. Esto solamente son para satélites permitidos. Podemos encontrar satélites que se puedan desplazar hasta con 50 kilómetros de radio, pero prácticamente son casi nulos de ocupar, casi nadie los ocupa. Anteriormente habíamos mencionado una desventaja que le caracterizaba a este método, pero no es el único. Podemos mencionar otros, los cuales pueden ser la imposibilidad de checar los ficheros de observación. También nos dice que tiene la limitación de que no puede realizar correctamente las correcciones del tipo atmosférico. Otra de las limitantes que presenta este método es en los procesos de transformación de coordenadas. También nos dice que existe una pobre información estadística y que es casi escasa la manipulación del cálculo. A continuación les voy a explicar cómo es el correcto procesamiento para el procedimiento de la resolución de ambigüedades. Como primer paso, dice que debemos definir un área de búsqueda basada en el área en la que nos estamos encontrando a una solución aproximada. El segundo paso es chequear estadísticamente todas las posibles soluciones dentro de esa área. El tercer paso es seleccionar la mejor solución entre todas las que tenemos al alcance y checarlos conforme a los criterios estadísticamente. Por cuarto paso sería validar la selección elegida por medio de criterios estadísticos. O dice que podemos tomar otra alternativa, ver la segunda solución más cercana y próxima y compararla. De esta manera podemos ver qué tanto podríamos descartar. El siguiente método que vamos a aplicar es el de estaciones permanentes o estático. Para ello vamos a definir cuáles son sus características y cómo es que se comporta. A continuación les voy a decir cómo es que se comporta y cómo funciona el método permanente o estático. Dice que necesitamos de que esté el posicionamiento de dos receptores de manera continua en un lugar estático durante toda la observación del levantamiento. A comparación del método antes mencionado, este método sirve para distancias más grandes y tiene una precisión de 5 milímetros más 1 ppm en una longitud de base línea. Las ventajas que este método representan son diferentes, pero una de ellas y las que más resaltan es que el rendimiento de los trabajos de campo son muy versátiles debido a que simplemente se necesita de un punto de control estático. No hay que andarse moviendo ni ir detrás de 4 satélites. Con respecto a los controles, y es que la información se genera mediante las diferencias de la georreferencia en un sistema de coordenadas. A continuación les voy a presentar los componentes elementales de una estación GPS. Como primer lugar, y
importantísimo que se tome en cuenta es que la estación GPS constituye el primer componente fundamental funcionando de manera autónoma y que es el pilar fundamental para la red. El segundo componente lo constituyen todas las estaciones permanentes que se encuentran en un centro de coordinación y almacenamiento. El tercer y último componente cumple con la función de procesar las observaciones realizadas de la red y de uno o varios centros de cálculo para obtener así el resultado final y las coordenadas. Para tener una estación permanente es necesario contemplar que se requieren de ciertos elementos básicos para instalar un correcto sistema de posicionamiento GPS permanente. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que necesitamos un receptor y una antena GPS, obviamente geodésicas. También necesitamos una PC para almacenar y administrar la información recibida por el GPS, un programa de automatización y una fuente ininterrumpible de energía eléctrica. Para una correcta instalación de un sistema de GPS permanente o estático es necesario considerar ciertos criterios necesarios para una correcta instalación. Para ello nos pide que nosotros tengamos un horizonte despejado. También que no se deben dejar objetos cerca de el GPS. La tercera condición que tenemos que tomar en cuenta es el terreno debe ser geológicamente adecuado a las condiciones del terreno, que sea uniforme, que tenga ciertas características y propiedades de clima perfectas, no tan perfectas, pero digamos que sean factibles para el lugar. También dice que la antena debe estar puesta en una base rígida y perdurable.